El suelo de mármol del vestíbulo se convirtió en un espacio helado, cuando la voz del hombre rico resonó en un idioma que era incomprensible para todos, excepto para la hija de 11 años de la trabajadora de limpieza, a quien todos veían como invisible. Saludos amigos. Escriban en los comentarios desde qué región del planeta nos están viendo ahora. No olviden suscribirse y apoyar el video con un me gusta. La luz del amanecer se filtraba por las altas ventanas del Centro Real de Artes Internacionales, dando al mármol pulido tonos dorados. En el aire flotaba ese olor particular que solo se encuentra en los edificios antiguos. Una combinación de polvo centenario, pulimento de limón y algo intangiblemente solemne. Era un lugar donde se decidían destinos, se cerraban tratos millonarios, donde se encontraban personas de diferentes rincones del mundo. Pero para Anna Volkova, de 11 años, este edificio significaba algo completamente diferente. Era el lugar donde trabajaba su madre, donde ambas eran casi imperceptibles para aquellos que caminaban con aire de importancia por estos pasillos con trajes caros y zapatos relucientes. Anna estaba sentada en un bajo banco de madera junto a la entrada de servicio, apretando contra su pecho un libro gastado con encuadernación de cuero. Sus pies, en zapatillas gastadas, apenas llegaban al suelo. Su cabello claro, recogido en una simple cola de caballo, se escapaba de la goma. Llevaba un vestido azul descolorido, el mismo que su madre había comprado en una tienda de segunda mano hacía 3 años, y que ahora le quedaba un poco corto. La niña no prestaba atención a su apariencia. Su mundo en ese momento estaba completamente centrado en las páginas amarillentas que tenía delante, cubiertas de una letra pequeña pero clara. A pocos metros de ella, inclinada sobre un cubo con agua jabonosa, trabajaba su madre, Elena Volkova, de 42 años, pero que aparentaba más. Su ropa de trabajo, una blusa gris pálida y una falda azul oscuro, estaba tan lavada que la tela se había vuelto fina, casi transparente en los codos. Las manos de Elena, enrojecidas por el contacto constante con el agua y los productos químicos, movían metódicamente la fregona por el suelo ya brillante. Sus movimientos estaban perfeccionados hasta el automatismo, el resultado de 10 años de trabajo en este edificio. 10 años en los que se había convertido en parte del mobiliario para quienes lo frecuentaban. Anna levantó la vista del libro y miró la espalda de su madre. Notó cómo los hombros de Elena estaban ligeramente encorvados bajo el peso de una carga invisible, una carga de deudas, facturas impagadas, la constante preocupación por el mañana. La niña apretó los labios, volviendo a bajar la mirada a las páginas. Esas páginas, los diarios de su abuelo, el coronel Andrei Orlov, eran el único vínculo con un mundo en el que su familia alguna vez significó algo, donde eran respetados. El coronel Andrei Orlov, un lingüista militar, un hombre que hablaba 7 idiomas y sirvió como intérprete en las misiones internacionales más importantes. Sus diarios estaban llenos de notas sobre culturas, idiomas, las personas que conoció en sus viajes. Lo anotaba todo, desde las construcciones gramaticales de dialectos raros hasta reflexiones filosóficas sobre la naturaleza de la comunicación entre los pueblos. Cuando Anna tenía solo 6 años, su abuelo murió de un infarto, dejándole solo estos cuadernos y recuerdos. La pensión era miserable y apenas tenían ahorros. El padre de Anna abandonó a la familia cuando la niña tenía 3 años, desapareciendo en la noche junto con todos los ahorros que tenían. Elena se vio obligada a dejar su trabajo de enfermera. El salario era demasiado bajo y los horarios inconvenientes. Encontró este puesto de trabajadora de limpieza, que pagaba un poco más, y le permitía llevar a Anna con ella después de la escuela. Así pasaba la niña sus días, en un rincón del pasillo de servicio con los libros de su abuelo, mientras su madre fregaba suelos y limpiaba baños para gente que ni siquiera les dedicaba una mirada. Pero en su rincón invisible, Anna encontró algo precioso. Tiempo. Tiempo para leer, para aprender, para sumergirse en los mundos que describía su abuelo. Al principio, simplemente miraba las letras desconocidas, intentaba dibujarlas. Luego, su madre comenzó a ayudarla,
usando las explicaciones simplificadas que recordaba de las historias de su padre. Lentamente, palabra por palabra, frase por frase, Ana comenzó a entender. El árabe con sus fluidas curvas de escritura y sonidos guturales. El persa, poético y figurativo. El turco, estructurado y lógico. El griego, antiguo y moderno. El hebreo, el idioma de las oraciones y la filosofía. El urdu, melódico y complejo. El pastún, el idioma de los montañeses y guerreros. El suajili, el idioma de los comerciantes y la costa. A los 11 años, Ana podía leer y entender 9 idiomas, hablarlos con diversos grados de fluidez, pero leerlos con soltura. Los diarios de su abuelo se convirtieron en sus libros de texto, sus notas al margen, en sus lecciones. No iba a ninguna escuela de idiomas, no tenía tutores. Apenas tenían dinero para comida y el alquiler de un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Pero ella tenía un don, una memoria prodigiosa y una pasión por las palabras, por los sonidos, por la forma en que diferentes pueblos expresaban las mismas ideas de maneras completamente distintas. El sonido de las puertas principales al abrirse hizo que Ana levantara la cabeza. Un grupo de hombres con trajes de negocios entraba en el vestíbulo. Sus voces sonaban fuertes, llenando el espacio. Hablaban en inglés, pero con acentos. Estadounidense, británico. Algo más que la niña no podía identificar con precisión. Pasaron de largo, sin prestar atención a la mujer con la fregona ni a la niña en el banco. Para ellos, eran simplemente parte del entorno, no más significativas que la maceta con una planta en el rincón. Uno de los jóvenes asistentes del centro, un chico de unos 20 años con una camisa blanca almidonada, pasó junto a Elena, casi chocando con su cubo. Ni siquiera se disculpó, ni siquiera redujo la velocidad. Ana vio cómo su madre se hacía a un lado, pegándose a la pared para no estorbar. Vio cómo se le caían los hombros, y algo se encogió en el pecho de la niña. Una mezcla de vergüenza, rabia e impotencia. Odiaba esto. Odiaba cómo las trataban, cómo las miraban sin verlas, como si no existieran. Junto a una columna de mármol, se reunió un grupo de 3 o 4 asistentes. Sus voces eran lo suficientemente altas como para que Ana pudiera oírlos. Hoy va a ser un día de locos. La delegación de Arabia Saudita, luego un grupo de Turquía. Por la noche, una recepción para los inversores. Vamos a estar corriendo como locos. Al menos no tenemos que fregar los suelos, se rió uno de ellos, haciendo un gesto con la cabeza hacia Elena. ¿Te imaginas? Todo el día de rodillas. Me moriría de aburrimiento. Bueno, cada uno tiene su lugar en la vida. No todos podemos estar en la cima. Ana apretó el libro con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Las palabras la hirieron más que si se las hubieran dirigido a ella misma. Quería levantarse de un salto, gritar, decirles que su madre era inteligente, amable, que sacrificaba todo por su hija. Pero un nudo se le formó en la garganta y solo pudo bajar la vista de nuevo a las páginas. Elena levantó la mirada y se encontró con los ojos de su hija. Por una fracción de segundo, sus miradas se cruzaron, y en ese intercambio silencioso estaba todo. Amor, protección, una disculpa por no poder darle más, y una súplica sin palabras. Ten paciencia, aguanta un poco más, todo irá bien. Ana asintió apenas perceptiblemente e intentó sonreír, pero la sonrisa le salió torcida. Las puertas principales se abrieron de nuevo, y esta vez entró una delegación que atrajo inmediatamente la atención. 6 hombres con las tradicionales dishdashas blancas y cufillas a cuadros con accesorios dorados que brillaban bajo la luz de la mañana. Hablaban entre ellos en árabe, pero no era el árabe que Ana solía escuchar en la radio o en los videos. Era un dialecto particular. Aguzó el oído. Y Yazí, más concretamente, una de las variantes regionales más arcaicas y complejas del árabe. Sus dedos buscaron instintivamente la página del diario donde su abuelo había dedicado varias entradas precisamente a ese dialecto. Escribía sobre su misión en Yemen en los años 80,
sobre cómo aprendió a entender a los lugareños, cómo estudió las sutilezas de su habla. Ana recordaba sus notas casi de memoria. Cerró los ojos y escuchó el flujo del discurso, captando los patrones fonéticos familiares, reconociendo las estructuras de las frases. La delegación se detuvo junto a un gran panel informativo en la pared. En el panel había un mapa del edificio y el horario de los eventos, escritos en varios idiomas: inglés, francés, español y árabe. Pero el texto en árabe estaba escrito en árabe estándar moderno, y uno de los miembros mayores de la delegación claramente tenía dificultades para entender. Entrecerró los ojos, se inclinó más cerca. Sus labios se movían, tratando de descifrar las palabras. Los demás siguieron adelante, sin notar su confusión. Ana lo observó durante unos segundos. Dentro de ella luchaban dos impulsos: el deseo de ayudar y el miedo a llamar la atención. Miró a su madre. Elena ya se había dado la vuelta, continuando con la limpieza del suelo, pero su espalda estaba tensa. Ella también estaba observando, sintiendo la situación con su radar maternal. Ana se levantó lentamente del banco, apretando el libro contra su pecho. Su corazón latía desbocado. Dio unos pasos vacilantes hacia el hombre. Era alto, con una barba canosa cuidadosamente recortada y unos penetrantes ojos oscuros. Su disdasha no tenía ni una mancha. La tela blanca era impecable. Los gemelos de oro en sus puños hablaban de riqueza. Ana se detuvo a un par de pasos de él y dijo en voz baja, en dialecto iyazí: «Disculpe, señor. Allí dice que la conferencia sobre proyectos de archivo se ha trasladado al ala este, la segunda sala a la izquierda de la escalera». El hombre se quedó inmóvil. Se giró lentamente y bajó la vista hacia la fuente de la voz. Sus ojos se abrieron de asombro al ver a una niña pequeña con un vestido descolorido y un libro en las manos, que lo miraba con unos tranquilos ojos grises. ¿Tú? ¿Tú hablas iyazí? Su voz era ronca por el asombro. Sí, señor. Ana repitió la información, esta vez más despacio, articulando claramente cada palabra, usando las formas dialectales correctas que había aprendido de las notas de su abuelo. El hombre se arrodilló para estar a su nivel. De cerca, podía ver las arrugas alrededor de sus ojos, huellas de una larga vida bajo un sol abrasador y el olor de un caro perfume árabe, sándalo y oud. ¿Cómo aprendiste mi lengua, niña? ¿Eres de Yemen? No, señor. Mi abuelo me enseñó, era intérprete militar. Me dejó sus diarios. El hombre estudió su rostro con tanta atención como si intentara leer un texto oculto. Su mirada se deslizó hacia el libro en sus manos, hacia la gastada encuadernación de cuero, hacia las amarillentas páginas que asomaban. ¿Y cuántos años tienes, pequeña intérprete? 11, señor. 11. Sacudió la cabeza como si no pudiera creerlo. ¿Y cuántos idiomas sabes? Ana guardó silencio por un momento. No le gustaba presumir. Le parecía incorrecto. Pero el hombre esperaba y su mirada era amable, no burlona. 9, señor, aunque algunos mejor que otros. Detrás de ella se oyó un ruido, pasos, y luego la voz de su madre, rápida, preocupada. Ana, no molestes al señor. Disculpe, señor, mi hija. El hombre levantó una mano deteniendo a Elena. No se disculpe, estimada señora. Su hija acaba de hacerme un favor que nadie más en este edificio fue capaz de hacer. Se volvió de nuevo hacia Ana. ¿Cómo se llamaba tu abuelo, niña? El coronel Andrei Orlov, señor. Algo brilló en los ojos del hombre. Un destello de reconocimiento o simplemente respeto por el rango militar. Ana no podía decirlo con seguridad. Debió ser un gran hombre para haberte enseñado tan bien. El hombre se levantó lentamente. Gracias, joven Ana. Me has salvado de vagar por estos pasillos. Se dirigió hacia la escalera, pero no sin antes volverse una vez más, mirando atentamente a la niña y a su madre. Luego desapareció en las profundidades del edificio. Elena agarró a Ana por los hombros. Su rostro estaba pálido.
Cariño, no puedes acercarte así a los invitados importantes. ¿Y si se queja? ¿Y si? Mamá, estaba perdido. Solo le ayudé. La voz de Ana era baja pero firme. Elena suspiró, atrajo a su hija hacia ella, la abrazó con fuerza, oliendo a detergente y cansancio. Lo sé, cariño, lo sé, pero debemos tener cuidado. No podemos permitirnos tener problemas. Lo que ni Ana ni su madre sabían era que las estaban observando. En el segundo piso, junto a un balcón de madera tallada, estaba un hombre con un elegante traje de 3 piezas de color azul oscuro. Su cabello canoso estaba peinado hacia atrás, y sus penetrantes ojos marrones no se perdían ni un solo detalle de lo que ocurría abajo. Era Ahmad al-Rashid, empresario británico de origen árabe, multimillonario, filántropo, mecenas de las artes y propietario de la mitad del edificio en el que se encontraban. A sus 68 años, todavía era una figura imponente, alto, de espalda recta, con un aura de poder que era imposible no notar. A su lado estaba su asistente, Víctor Pavlov, un hombre pulcro de unos 40 años con una tableta en las manos. Señor al-Rashid, el coche está listo para llevarle a su reunión con el ministro. Espere un minuto, Víctor. La voz de Ahmad era profunda, con un ligero acento árabe que los años viviendo en Londres no habían logrado borrar. ¿Ha visto eso? ¿Ver qué, señor? Esa niña. Acaba de hablar con el jeque al-Hamid en un dialecto hiyazí puro. Víctor entrecerró los ojos, mirando hacia abajo. ¿La niña se refiere a la hija de la trabajadora de limpieza? La hija de la trabajadora de limpieza. Ahmad repitió lentamente. Su mirada estaba fija en la pequeña figura que ahora volvía a sentarse en el banco, absorta en su libro. Averigüe sobre ella. ¿Quién es? ¿De dónde es? ¿Qué libro está leyendo? Y averigüe sobre su madre. Señor, su reunión. La reunión puede esperar 10 minutos, Víctor. Esto es más importante. El tono de Ahmad no admitía réplica. Víctor asintió y se retiró rápidamente sacando su teléfono. Ahmad se quedó junto al balcón, observando. Vio cómo madre e hija intercambiaban unas palabras más. Cómo la madre volvía a su trabajo, cómo la hija abría el libro. Vio el cansancio en los movimientos de la mujer. Vio la concentración en el rostro de la niña. Y algo en esa imagen, en el contraste entre el lujo del edificio y la sencillez de esas dos mujeres, entre el talento de la niña y su situación, tocó una fibra sensible en lo más profundo de él. Ahmad al-Rashid había recorrido un largo camino. Nacido en El Cairo, en una familia de clase media, llegó a Gran Bretaña a los 18 años con 2 maletas y una beca para Oxford. Trabajaba por las noches en restaurantes, lavando platos para pagar su alojamiento. Sabía lo que era ser invisible para los de arriba, y nunca lo olvidó, ni siquiera cuando su propia fortuna superó los 1.000 millones de libras. Víctor regresó 15 minutos después. Su rostro expresaba una mezcla de sorpresa y duda. Señor, he hablado con el administrador y he revisado los archivos del personal. La mujer se llama Elena Volkova, 42 años. Trabaja aquí desde hace 10 años como personal de limpieza. Viuda, no, divorciada. La hija es Ana, 11 años. Estudia en la escuela pública local. Buenas notas a pesar de, las circunstancias. El padre abandonó a la familia hace 8 años. Viven en una vivienda social en el extremo este. En cuanto al libro, hizo una pausa. Continúe, Víctor. Uno de los guardias de seguridad dice que ha visto a la niña leyendo unos diarios viejos. Según los rumores, pertenecieron a su difunto abuelo, que era algún tipo de militar. Lo he comprobado. Coronel Andrei Orlov sirvió en el ejército británico, especialista en lenguas orientales, murió hace 7 años. Andrei Orlov. Ahmad frunció el ceño, recordando. Conocí a ese hombre. Nos encontramos en una conferencia en El Cairo en el 97. Un lingüista brillante, así que esta es su nieta. Señor, si no le importa que pregunte, ¿por qué es esto importante?
Ahmad se volvió hacia él, y en sus ojos había esa chispa que Víctor conocía bien. La chispa que aparecía cuando su jefe encontraba algo o a alguien interesante. Porque, Víctor, el talento no debe desperdiciarse por las circunstancias del nacimiento. Esa niña es especial, y quiero entender hasta qué punto. ¿Qué quiere decir, señor? Cancele mi reunión con el ministro, pospóngala para mañana. Hoy tengo otros planes. Ahmad se enderezó. Su decisión estaba tomada. Y dígale al administrador que quiero ver a Anna Volkova y a su madre en mi despacho en 1 hora. No, que sea una invitación, no una citación. Que sepan que no es un problema, sino una oportunidad. Víctor asintió, ya marcando un número en su teléfono. Ahmad miró una vez más hacia la niña con el libro, y sonrió apenas perceptiblemente. A veces, el destino te depara sorpresas en los lugares más inesperados. Cuando Víctor Pavlov bajó al vestíbulo y se dirigió hacia Elena Volkova, el corazón de la mujer se hundió. Inmediatamente pensó lo peor. Su hija se había acercado a un invitado importante. Quizás alguien se había quejado y ahora las iban a despedir. Apretó con fuerza la fregona, intentando prepararse para el golpe. Señora Volkova, la voz de Víctor era educada pero oficial. Sí, señor. La voz de Elena temblaba. El señor Al-Rashid quisiera verlas a usted y a su hija en su despacho. No se preocupe, no es una medida disciplinaria. Todo lo contrario. Vio el miedo en sus ojos e intentó suavizar el tono. Simplemente quiere hablar con Ana. Quedó impresionado por sus habilidades. Elena parpadeó, sin entender. ¿Sus habilidades? Pero... Por favor, sígame, todo se le explicará. Ana se levantó, aferrándose a su libro. Su madre la tomó de la mano y juntas siguieron a Víctor hacia el ascensor. En la pared de espejo del ascensor, Elena vio su reflejo. Una mujer agotada con ropa de trabajo barata y una niña pequeña con un vestido gastado. Desentonaban tanto con el elegante interior del ascensor, con su latón pulido y su alfombra roja. Sintió que las mejillas le ardían de vergüenza. El despacho de Ahmad Al-Rashid estaba en el 4º piso y ocupaba toda una esquina del edificio. Las ventanas panorámicas daban al Támesis por un lado y al centro histórico de Londres por el otro. Las paredes estaban revestidas de madera oscura. Las estanterías se extendían del suelo al techo, llenas de volúmenes en diferentes idiomas. Un imponente escritorio de caoba se encontraba en el centro, y detrás de él, en un sillón de cuero, estaba sentado el propio Ahmad Al-Rashid. Se levantó cuando entraron, lo cual ya era inusual. La gente de su posición rara vez se levantaba para sus subordinados. «Señora Volkova, Ana, por favor, pasen, siéntense». Señaló 2 cómodos sillones frente al escritorio. Elena y Ana avanzaron con incertidumbre y se sentaron. El sillón era tan mullido que Ana casi se hundió en él. Sostenía el libro con fuerza, como un salvavidas. Ahmad volvió a sentarse y las miró atentamente a ambas. Su mirada era penetrante, pero no malévola. «Ana, te observé ayudando al jeque Al-Hamid esta mañana. Hablaste en un dialecto muy raro del árabe. ¿Puedes explicarme cómo lo aprendiste?» Ana miró a su madre, buscando permiso. Elena asintió apenas perceptiblemente. «Mi abuelo era el coronel Andrei Orlov, señor. Era intérprete militar y viajó por muchos países. Escribía diarios sobre los idiomas y las culturas que estudiaba. Después de su muerte, mi madre guardó esos diarios y yo los leo, aprendo de ellos. ¿Y cuántos idiomas sabes ahora?» 9, señor, pero algunos mejor que otros. Su voz era baja pero clara. Ahmad se reclinó en su sillón, entrelazando los dedos. 9 idiomas a los 11 años, de forma autodidacta con unos diarios. Es un logro extraordinario, Ana. Tu abuelo tuvo razón al transmitirte este legado. Se volvió hacia Elena. Señora Volkova, entiendo que sus circunstancias son difíciles y que no tiene los medios para una educación especial para un talento como el de su hija. Me gustaría ofrecerle ayuda. Elena se tensó. Señor, no pedimos caridad. Y yo no ofrezco caridad.
La voz de Ahmad era firme pero amable. Ofrezco una oportunidad. Verá, esta tarde llega una delegación muy importante de los Emiratos Árabes Unidos. Vienen a discutir un gran proyecto cultural, la construcción de un nuevo museo de arte islámico aquí, en Londres. Un proyecto de 300 millones de libras. El jefe de la delegación, el jeque Said al-Maktoum, solo habla árabe clásico y el dialecto del Golfo Pérsico. Nuestro intérprete profesional se ha puesto enfermo esta mañana de repente, muy inoportuno. Hizo una pausa mirando a Ana. Me gustaría pedirle a Ana que nos ayude hoy. Simplemente que esté presente en la reunión, escuche y traduzca si es necesario. Por supuesto, con su permiso, señora Volkova. Elena estaba atónita. Pero es solo una niña. Es demasiada responsabilidad. Comprendo su preocupación, pero he visto lo suficiente para saber que su hija es extraordinaria. Y esto no será un examen, sino una oportunidad. Si lo hace bien, volvió a mirar a Ana. Le aseguraré una educación completa. Las mejores escuelas, los mejores profesores, la universidad si lo desea. Todo pagado. Y su situación, señora Volkova, también mejorará. Le ofreceré otro puesto aquí, más acorde con su formación. Sé que usted era enfermera. Las lágrimas asomaron a los ojos de Elena. No podía creer lo que estaba pasando. Era demasiado bueno para ser verdad. Señor, no sé qué decir. Diga que sí. La voz de Ahmad era suave. Permita que su hija se demuestre a sí misma. Permita que su talento brille. Ana apretó la mano de su madre. Mamá, puedo hacerlo, te lo prometo. No te defraudaré. Elena miró a los ojos de su hija, a esos ojos serios, viejos para su edad, y vio en ellos una confianza y una determinación que a ella misma le faltaban. Está bien, susurró. Está bien, lo intentaremos. Ahmad sonrió, y fue una sonrisa genuina y cálida. Excelente. La reunión es a las 3. Tenemos tiempo para preparar a Ana. Víctor, muéstreles la habitación de invitados donde pueden arreglarse y encuentre algo más apropiado para Ana. Un vestido, algo elegante, pero no demasiado formal. Las siguientes horas pasaron como en una neblina. Ana y Elena fueron conducidas a una lujosa habitación de invitados con un baño de mármol y un vestidor. Víctor trajo varios vestidos para que Ana eligiera. Todos nuevos, con etiquetas de tiendas caras. Ana eligió un sencillo vestido azul oscuro con cuello blanco, elegante, pero no llamativo. A Elena le dieron la oportunidad de ducharse y le ofrecieron ropa limpia, una falda y una blusa formales, apropiadas para un trabajo de oficina. Cuando Ana se miró en el espejo, casi no reconoció su reflejo. La niña del vestido azul con el pelo cuidadosamente peinado parecía importante, como si tuviera derecho a estar allí. A las 2:30, las llevaron a la sala de conferencias del tercer piso. Era una sala espaciosa con una larga mesa pulida, rodeada de sillones de cuero. En las paredes colgaban cuadros, arte árabe contemporáneo, abstracciones vibrantes, caligrafía. En una pared había una vitrina con antiguos manuscritos bajo cristal. Ahmad ya estaba allí, ahora con un traje tradicional árabe, una disdasha blanca y un higal dorado. Tenía un aspecto impresionante, un puente entre dos mundos, el empresario occidental y el jeque árabe. «Ana, ven aquí», la llamó hacia uno de los manuscritos. «¿Puedes leer esto?» Ana se acercó, entrecerrando los ojos para ver la tinta desvaída en el pergamino amarillento. La caligrafía era arcaica, con florituras y adornos que dificultaban la lectura. Pero reconoció el estilo. Caligrafía árabe clásica, poemas. Lenta y cuidadosamente, comenzó a leer en voz alta. Su voz era baja pero segura. Era un fragmento de la poesía de Omar Khayyam, traducido al árabe desde el persa siglos atrás. Las palabras fluyeron de sus labios. Los sonidos guturales del árabe sonaban sorprendentemente naturales en su voz infantil. Cuando terminó, un silencio se apoderó de la sala. Ahmad la miraba con una expresión de profundo respeto.
Tu abuelo estaría orgulloso de ti, Ana, dijo en voz baja. Las puertas de la sala de conferencias se abrieron y entró la delegación. 5 hombres con disdashas impecablemente blancas y gales negros con un cordón dorado, signo de alto estatus. A la cabeza iba un hombre de unos 50 años, con una barba negra cuidadosamente recortada con algunas canas, ojos oscuros y penetrantes, y la postura de un hombre acostumbrado al poder. Era el jeque Said al-Maktoum. Ahmad lo saludó en árabe, colocando las manos sobre el pecho en un gesto tradicional de respeto. Intercambiaron saludos formales y luego todos se sentaron alrededor de la mesa. A Ana le indicaron un lugar al final de la mesa, donde suelen sentarse los intérpretes. A su lado se sentó un joven con un ordenador portátil, un taquígrafo. El jeque Said examinó a los reunidos, y su mirada se detuvo en Ana. Sus cejas se arquearon con sorpresa. Ahmad, amigo mío, habló en árabe, en el dialecto del Golfo Pérsico, suave y melodioso. ¿Has traído a una niña como intérprete? Ana entendió cada palabra. No esperó a que Ahmad respondiera. En su lugar, habló ella misma en el mismo dialecto, con las entonaciones y la gramática correctas. Su Alteza, comprendo su sorpresa. Soy joven, pero he estudiado la lengua de su pueblo durante muchos años. Serviré a sus palabras con fidelidad y precisión. El silencio cayó sobre la sala como una pesada manta. Los miembros de la delegación miraban fijamente a la niña. Sus rostros expresaban shock. El jeque Said se reclinó en su sillón. Entrecerró los ojos. Hablas nuestro dialecto. Mi abuelo viajó por todo el mundo árabe. Su Alteza. Anotó no solo las palabras, sino el alma de los idiomas. Me enseñó que el idioma es un puente entre los corazones. Uno de los consejeros del jeque, un hombre mayor con barba canosa, se inclinó hacia adelante. Niña, dime entonces. Pronunció una frase compleja en un dialecto antiguo, usando expresiones idiomáticas que rara vez se encuentran incluso en el habla moderna. Una parábola sobre un camello y un manantial en el desierto. Ana escuchó atentamente. Su mente trabajó rápidamente, analizando la estructura, recordando frases similares de las notas de su abuelo. Cuando terminó, ella asintió. Usted habla de la paciencia y de cómo la prisa mata la sabiduría, como el calor mata al camello que no bebe en el oasis, pensando que encontrará agua más adelante. Es una antigua sabiduría beduina. Y luego, no solo tradujo el significado al inglés para el registro, sino que dio una interpretación completa, explicando el contexto cultural, las raíces históricas de la expresión. El consejero se echó hacia atrás. Su rostro expresaba un asombro que rayaba en la reverencia. No solo entiende las palabras, nos entiende a nosotros, le susurró al jeque. El jeque Said asintió lentamente. Su escepticismo inicial fue reemplazado por curiosidad y luego por un cauto respeto. Muy bien, joven Ana. Te has ganado el derecho a ser nuestra voz aquí. Empecemos. La reunión duró casi 3 horas. Se discutieron temas complejos: financiación, planos arquitectónicos, la selección de obras de arte para la colección del museo, consideraciones políticas. La conversación saltaba del inglés al árabe y viceversa. Los términos técnicos se mezclaban con referencias culturales. Era una prueba incluso para un intérprete experimentado. Pero Ana no vaciló. Escuchaba con absoluta concentración. Su joven rostro estaba serio. Cuando alguien hablaba en árabe, esperaba a que terminara la frase o el pensamiento, y luego traducía al inglés de forma clara y completa. Cuando los participantes de habla inglesa respondían, ella traducía de nuevo al árabe, eligiendo siempre las expresiones más respetuosas y formales. Hubo momentos en que surgieron malentendidos, no por el idioma, sino por diferentes supuestos culturales. Y cada vez, Ana no solo traducía, sino que explicaba. El señor director quiere decir que los plazos serán flexibles, pero el jeque lo entiende como una incertidumbre, que en su cultura se considera una falta de respeto.
Quizás sería mejor especificar fechas concretas con la salvedad de posibles cambios por mutuo acuerdo. Su voz era tranquila, sin juicios, simplemente señalando los hechos. Ahmad la miraba con creciente admiración. Esta niña no solo traducía palabras, era una verdadera mediadora, un puente entre mundos, exactamente como lo había sido su abuelo. Al final de la reunión, la atmósfera en la sala había cambiado. La tensión inicial fue reemplazada por comprensión mutua e incluso calidez. Se lograron avances, se firmaron acuerdos preliminares. Y cuando el jeque Said se levantó para irse, se acercó a Ana. Puso una mano sobre su cabeza en un gesto de bendición. Eres una niña extraordinaria, Ana Volkova. Tu abuelo te dio un gran don, y hoy has honrado su memoria. Si alguna vez estás en Abu Dhabi, mi palacio está abierto para ti. Se volvió hacia Ahmad. Y tú, amigo mío, debes cuidar de este tesoro. Talentos como este nacen una vez por generación. Después de que la delegación se fuera, Ahmad pidió a Ana y a Elena que se quedaran. Se sentó frente a ellas, y en su rostro había una sonrisa. Ana, has superado todas mis expectativas. No solo lo hiciste bien, estuviste brillante. Sacó un sobre de un cajón del escritorio. Soy un hombre de palabra. Te prometí una educación, y la tendrás. En este sobre están los documentos para una beca completa en la Academia de Santa Ana, una de las mejores escuelas privadas de Londres. Se especializan en estudios internacionales y lenguas. Empezarás el lunes, si quieres. También aquí está el contacto de un tutor, el profesor Karim Aziz, de la Universidad de Londres. Es un experto en lenguas de Oriente Medio y ha aceptado trabajar contigo personalmente. Se volvió hacia Elena. ¿Y para usted, señora Volkova? Le tendió otro sobre. Una oferta para el puesto de coordinadora de servicios para invitados aquí, en el centro. Esto incluye trabajar con visitantes internacionales, ayudar en la organización de eventos. El salario es 3 veces mayor de lo que gana ahora, más seguro médico y contribuciones a la pensión. Y también sacó un tercer sobre, más grueso. Este es un pago único, suficiente para cubrir sus deudas y mudarse a una vivienda más adecuada. No es caridad, señora Volkova. Es una compensación por años de trabajo duro y por haber criado a una hija tan maravillosa. Elena no pudo contener las lágrimas. Corrieron por sus mejillas. Años de tensión y miedo finalmente encontraban una salida. Se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban por los sollozos. Ana abrazó a su madre, se acurrucó contra ella, y ambas se sentaron así durante unos minutos, permitiendo que años de tensión acumulada finalmente se derramaran. Ahmad se dio la vuelta con tacto, mirando por la ventana al Támesis, dándoles un momento de privacidad. Cuando Elena finalmente levantó la cabeza, sus ojos estaban rojos, pero en ellos brillaba una nueva luz. La luz de la esperanza. Gracias, Señor. Su voz temblaba. No sé cómo podremos pagarle jamás. Ya lo han hecho. Ahmad se volvió hacia ellas con una suave sonrisa. Al criar a una hija así, eso es más de lo que el dinero puede comprar. El primer día de Ana en la Academia de Santa Ana fue una prueba de un tipo completamente diferente. La escuela estaba ubicada en un majestuoso edificio victoriano en el barrio de Chelsea, rodeado de jardines bien cuidados y una alta valla de hierro forjado. Cuando Elena llevó a Ana a las puertas esa mañana de lunes, la niña se detuvo, mirando el edificio con una mezcla de asombro y miedo. Los alumnos que pasaban a su lado vestían elegantes uniformes de color verde oscuro, blazers con el escudo de la escuela, camisas blancas, faldas o pantalones a cuadros. Hablaban con voces seguras sobre sus vacaciones en Suiza, sobre los nuevos iPhones, sobre conciertos de celebridades. Ana, con su uniforme nuevo pero modesto, se sintió como una impostora. «Mamá, no estoy segura», susurró. Elena se agachó, tomando el rostro de su hija entre sus manos. «Escúchame, cariño. Perteneces a este lugar más que cualquiera de ellos.
No porque tengas dinero o contactos, sino porque tienes cerebro y corazón. Recuerda quién eres. Recuerda a tu abuelo, entra ahí y muéstrales de lo que eres capaz. Ana asintió, tragándose el nudo en la garganta. Levantó la barbilla y cruzó las puertas. La directora de la escuela, la señora Eleonora Westwood, la recibió en la entrada. Era una mujer alta de unos 60 años, con el pelo canoso recogido en un moño severo, vestida con un traje azul oscuro. Su rostro era estricto, pero no hostil. Ana Volkova, supongo. Su voz era clara, con un marcado acento aristocrático. Sí, señora. Bienvenida a la Academia de Santa Ana. El señor Al-Rashid ha hablado muy bien de ti. Tu reputación te precede, lo que puede ser tanto una bendición como una maldición. Miró a Ana con perspicacia. Aquí hay muchas chicas de familias muy privilegiadas. Algunas pueden no aceptarte de inmediato, pero si les muestras respeto y demuestras tu valía a través del trabajo, encontrarás tu lugar. Llevó a Ana por los pasillos de la escuela, explicando horarios, reglas, mostrando las aulas. Todo era tan lujoso. Paneles de madera en las paredes, vidrieras en las ventanas, una biblioteca con miles de libros, laboratorios de ciencias modernos, salas de música con pianos de cola. Cuando entraron en el aula para la primera clase, literatura, todas las cabezas se giraron. La señora Westwood presentó a Ana, y la niña se sentó en un pupitre libre en la tercera fila. A su lado se sentaba una chica alta con un cabello castaño perfectamente peinado y unos pendientes caros. Miró a Ana de arriba abajo y se dio la vuelta, sin siquiera saludar. La clase la impartía la señorita Harrison, una joven profesora de unos 30 años con entusiasmo en los ojos. Estaban discutiendo a Shakespeare, Romeo y Julieta. Ana escuchó atentamente, tomando notas. Cuando la señorita Harrison hizo una pregunta sobre el simbolismo en el texto, varias manos se levantaron. Ana sabía la respuesta. Su abuelo le había leído Shakespeare en inglés cuando era pequeña, pero dudó en levantar la mano. No quería destacar el primer día, pero la señorita Harrison la notó. Ana, ¿verdad? ¿Qué piensas al respecto? Todos se volvieron hacia ella. Ana sintió que las mejillas le ardían. Creo que Shakespeare usa la luz y la oscuridad no solo como una metáfora del bien y el mal, sino como un símbolo de cómo el amor existe en conflicto. Romeo llama a Julieta el sol, pero su amor florece en la noche, en secreto, porque la luz del día traería la exposición y la muerte. La clase se quedó en silencio. La señorita Harrison sonrió. Excelente, Ana. Ese es exactamente el tipo de análisis profundo que espero de las alumnas de esta escuela. La chica junto a Ana resopló en voz baja. Sábelo todo. Susurró lo suficientemente alto para que Ana la oyera. En el almuerzo, Ana cogió su modesto almuerzo, sándwiches que su madre había preparado por la mañana, y se dirigió al comedor. Era un salón enorme con largas mesas, techos altos y retratos de antiguos directores. En las paredes, las chicas se sentaban en grupos, riendo, charlando. Ana no sabía dónde sentarse. Encontró un sitio vacío al final de una de las mesas y empezó a comer, tratando de pasar desapercibida. Pero pasar desapercibida resultó imposible. Un grupo de 4 chicas se acercó a su mesa. La líder era la misma chica de pelo castaño de su clase. Así que tú eres la niña prodigio de la que todo el mundo habla. Su voz era dulce, pero con veneno bajo la superficie. Solo soy la nueva. Ana respondió en voz baja. La nueva con una beca del mismísimo Ahmad al-Rashid. Debe ser algo especial. Se sentó frente a Ana. Sus amigas se colocaron a su lado. Me llamo Veronika Soboleva. Mi padre es Sir James Sobolev, el ministro de Finanzas. Y estas son Amelia, Isabella y Victoria, señaló a sus amigas. Encantada de conoceros. Ana extendió la mano. Verónica miró la mano, pero no la estrechó. Dicen que tu madre trabaja como limpiadora. Perdón, trabajaba como limpiadora.
¿Es eso cierto? El silencio se apoderó del aire. Ana sintió que la ira subía por su pecho, pero recordó las palabras de su madre. Muéstrales respeto. Sí, es verdad. Mi madre trabajaba como personal de limpieza en el Centro Real. Trabajaba muy duro para mantenernos a las dos. Estoy orgullosa de ella. ¡Qué tierno! Verónica sonrió con frialdad. Bueno, bienvenida a Santa Ana, Ana. Espero que puedas adaptarte a nuestros estándares. Se fueron. Su risa resonó en el salón. Ana bajó la vista a su sándwich, pero el apetito había desaparecido. Pasaron los días y Ana se sumergió en sus estudios. Académicamente superaba a la mayoría de sus compañeras, especialmente en idiomas, pero socialmente seguía siendo una marginada. Verónica y su grupo le hacían pequeñas pullas constantemente, escondían sus libros, derramaban accidentalmente agua sobre su pupitre, la excluían de los proyectos de grupo. Pero Ana no se quejaba. Recordaba de dónde venía, recordaba la oportunidad que le habían dado. No iba a desperdiciarla en dramas. Su refugio se convirtió en la biblioteca, enorme, silenciosa, llena de libros en todos los idiomas. El bibliotecario, el señor Thomas, un anciano caballero con patillas canosas, rápidamente se encariñó con la niña silenciosa que pasaba cada recreo leyendo entre las estanterías. ¿Qué lees hoy, Ana?, preguntó un día, acercándose a su rincón favorito. Poesía persa, señor Thomas Hafiz, en el original. Le mostró el libro. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Lees en farsi? Mi abuelo me enseñó lo básico. Todavía no lo hablo con fluidez, pero puedo leer. El señor Thomas se sentó frente a ella. ¿Sabes, Ana? En esta escuela han estudiado muchas chicas inteligentes, pero la verdadera sabiduría es rara. Veo en ti no solo intelecto, sino profundidad. No dejes que nadie te lo quite. Fueron palabras que Ana recordó. Cuando Verónica y su compañía se volvían especialmente crueles, cuando la soledad parecía insoportable, recordaba esas palabras. Paralelamente a sus estudios en la escuela, Ana comenzó a trabajar con el profesor Karim Aziz. Era de origen egipcio, un hombre de unos 65 años con el pelo canoso, unos amables ojos oscuros y una paciencia infinita. Sus clases se llevaban a cabo 2 veces por semana en su despacho de la Universidad de Londres. Ana, ya sabes más que algunos de mis estudiantes de máster, dijo en su tercera clase. Pero conocer las palabras es solo el principio. Un verdadero intérprete debe entender la cultura, la historia, el contexto. Debe ser un puente no solo entre idiomas, sino entre mundos. Le enseñó las sutilezas de la retórica árabe, la diferencia entre los registros formales e informales del habla en turco, las raíces históricas de los modismos persas, pero sobre todo le enseñó a escuchar. No solo las palabras, sino lo que hay detrás de ellas. Cuando alguien habla, no solo transmite información, explicaba el profesor Aziz. Transmite emociones, intenciones, supuestos culturales. Tu tarea como intérprete es captar todo eso y transmitirlo en otro idioma sin perder nada. Ana absorbía cada palabra, cada lección. Practicaba durante horas, escuchando grabaciones de discursos en diferentes idiomas, intentando traducir simultáneamente, trabajando en su velocidad y precisión. 3 meses después de su primer día en la academia, Ahmad al-Rashid la convocó de nuevo. Esta vez, en el Centro Real se celebraba una conferencia internacional sobre la protección del patrimonio cultural. Representantes de 30 países, muchos de ellos de Oriente Medio y el norte de África. Ana, tenemos de nuevo un problema con los intérpretes, dijo Ahmad cuando llegó a su despacho después de la escuela. Uno de nuestros principales intérpretes se ha puesto enfermo. Otro está atrapado en el aeropuerto por un retraso en su vuelo. Mañana habrá una mesa redonda con la participación de delegados de Marruecos, Yemen e Irak. Necesitamos a alguien que pueda manejar los dialectos. ¿Estás dispuesta a intentarlo? Ana lo pensó por un segundo. Esto era mucho más serio que una simple reunión.
Era una conferencia pública con una audiencia de cientos de personas, con retransmisión en directo. Estoy lista, señor. Su voz era firme. Al día siguiente, sábado, Ana llegó al centro temprano por la mañana. Elena, que ahora trabajaba como coordinadora y vestía un elegante traje de negocios, la recibió en la entrada. ¿Cómo te sientes, cariño? Nerviosa mamá, pero lista. La sala de conferencias era enorme, con filas de asientos frente a un gran escenario. En el escenario había una larga mesa con micrófonos, donde debían sentarse los ponentes. En una esquina había una cabina de intérprete, una sala insonorizada con auriculares y un micrófono. Víctor acompañó a Ana a la cabina y le explicó los detalles técnicos, cómo cambiar de canal, cómo ajustar el volumen, cómo señalar si necesitaba una pausa. A las 10 de la mañana, la sala comenzó a llenarse. Diplomáticos, académicos, periodistas, estudiantes. Ana los veía a través del cristal de la cabina, sintiendo el peso de la responsabilidad. La mesa redonda comenzó. El moderador, un profesor británico, presentó el tema La protección de los monumentos arqueológicos en zonas de conflicto y presentó a los participantes. El primero en hablar fue el delegado de Marruecos, un anciano arqueólogo, el doctor Youssef Ben Ali. Hablaba en el dialecto marroquí del árabe, que estaba fuertemente influenciado por el bereber. Ana se puso los auriculares, respiró hondo y comenzó a traducir. Su voz, amplificada por el sistema, sonaba segura y clara. Traducía simultáneamente, casi al mismo tiempo que el orador. Sus palabras transmitían con precisión su significado en inglés. En la sala, la gente se puso los auriculares, cambió al canal de traducción al inglés y escuchó. Luego habló el delegado de Yemen, que hablaba en el mismo dialecto hijazi que Ana conocía tan bien. Lo tradujo con facilidad, incluso añadiendo pequeñas aclaraciones de contexto cultural cuando utilizaba términos locales específicos. El delegado iraquí hablaba en el dialecto de Bagdad, salpicado de términos académicos y referencias históricas. Ana se las arregló, aunque requirió toda su concentración. Cuando la mesa redonda terminó, después de 2 horas de intenso debate, hubo aplausos en la sala. El moderador se levantó. Me gustaría agradecer especialmente a nuestra intérprete de hoy, la señorita Ana Volkova, por su excepcional trabajo. A pesar de su corta edad, ha demostrado una profesionalidad y una competencia dignas de una experta veterana. Los aplausos se intensificaron. Ana salió de la cabina. Su rostro ardía de vergüenza, pero en su pecho sentía una cálida sensación de orgullo. El doctor Ben Ali se acercó a ella, sonriendo. Joven dama, no solo ha traducido mis palabras, sino mi alma. Gracias. Uno tras otro, los delegados se acercaron a ella, expresando su gratitud y admiración. Ana aceptó sus cumplidos con modestia, recordando las palabras del profesor Asís. El intérprete debe ser invisible, servir de conexión, no ser el centro de atención. Pero no todos estaban contentos. El lunes, cuando Ana regresó a la escuela, se encontró con un frío silencio. La noticia de su trabajo en la conferencia se había extendido. Un periodista había escrito un artículo en el que mencionaba a la joven intérprete prodigio, y ahora todos lo sabían. Verónica fue especialmente mordaz. Bueno, por supuesto, Ana Volkova es una celebridad, dijo en la clase de francés lo suficientemente alto como para que toda la clase la oyera. Me pregunto cuánto te pagan por exhibirte. No me estoy exhibiendo, Verónica. Ana respondió con cansancio. Simplemente estoy haciendo el trabajo que me pidieron que hiciera. Trabajo. Todavía eres una niña. Deberías estar jugando con muñecas, no fingiendo ser una adulta. Quizás si pasaras menos tiempo cotilleando y más estudiando, tú también podrías lograr algo. Las palabras se le escaparon a Ana antes de que pudiera detenerlas. La clase jadeó. Verónica palideció de rabia. ¿Qué has dicho? Basta. Madame Dupont, la profesora de francés, intervino. Las dos, silencio. Verónica, siéntate en tu sitio. Ana, concéntrate en la lección.
pero la guerra estaba declarada. Ese mismo día, durante el almuerzo, Ana descubrió que su mochila había desaparecido del vestuario. En ella estaban los diarios de su abuelo, que siempre llevaba consigo. El pánico se apoderó de ella. Esos diarios eran invaluables, irreemplazables. Buscó por todo el vestuario. Preguntó a otras chicas, pero nadie había visto nada o fingía no haberlo visto. Al final del día, cuando Ana estaba al borde de las lágrimas, el señor Thomas la encontró en la biblioteca. «Ana, encontré esto en la papelera cerca del gimnasio». Le tendió la mochila. Ella la agarró, la abrió y vio con alivio que los diarios estaban allí. Pero estaban mojados. Algunas páginas estaban rotas, la tinta corrida. «No, no, 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 no», susurró. Las lágrimas finalmente brotaron. El señor Thomas le puso una mano en el hombro. «¿Quién ha hecho esto, Ana?» «No lo sé, pero me lo imagino». La ira luchaba con la desesperación en su voz. «Hay que informar a la directora». «No». Ana lo miró. «No, solo empeorará las cosas. Yo solo tengo que tener más cuidado». No quería admitir la derrota, no quería darle a Verónica la satisfacción de verla derrumbarse. Esa noche, en casa, Ana se sentó en la mesa de la cocina, separando con cuidado las páginas húmedas de los diarios, intentando salvar lo que podía. Elena se sentó a su lado, ayudándola. «Cariño, tienes que contarle a la directora lo que está pasando». «Mamá, no ayudará. Me convertirá en una quejica. Puedo manejarlo». «Pero esto ya ha ido demasiado lejos. Han destruido el legado de tu abuelo». «No lo han destruido». Ana miró a su madre. Había acero en sus ojos. «Verás, mamá, mi abuelo no está en estas páginas. Está aquí». Se tocó la sien. «Y aquí». Se tocó el corazón. «Pueden estropear el papel, pero no pueden quitarme lo que he aprendido. No pueden quitarme en quién me he convertido». Elena abrazó a su hija, y en ese momento vio que su pequeña niña se estaba convirtiendo en una joven fuerte. Pasaron varios meses más. Ana continuó estudiando diligentemente, ignorando las provocaciones de Verónica y su grupo, trabajando con el profesor Aziz, realizando tareas de interpretación para Ahmad al-Rashid. Su reputación creció. Empezaron a invitarla a eventos cada vez más importantes. Una reunión con el primer ministro británico y una delegación de Arabia Saudita, un intercambio cultural entre los museos de Londres y El Cairo, negociaciones comerciales entre empresas británicas e inversores turcos. Cada vez, Ana realizaba su trabajo de manera impecable. Ya no se ponía nerviosa. Aprendió a confiar en sus habilidades, en su comprensión de los idiomas y las culturas. El profesor Aziz estaba asombrado por su progreso. «Ana, en un año has avanzado 5 años». Dijo en una de sus clases: «He enseñado durante 30 años y nunca te he visto un don tan natural combinado con tal disciplina. Todo es gracias a usted, profesor, y a mi abuelo. No, niña, te dimos las herramientas, pero tú construiste el edificio sola». En la escuela, la situación empezó a cambiar. No todas las chicas eran como Verónica. Algunas empezaron a mostrar interés en Ana, viéndola no como una amenaza, sino como alguien interesante. Una de ellas era Olga Chen, hija de un diplomático chino. Una chica tranquila, con una mente aguda y amor por los libros. Se acercó a Ana en la biblioteca un día. «Hola, ¿puedo sentarme aquí?» Ana asintió sorprendida. «Claro». Se sentaron en silencio durante unos minutos, ambas leyendo. Luego Olga habló. «Sé lo que Verónica te está haciendo. No es justo. Lo hace porque te tiene miedo». «¿Miedo? ¿Por qué iba a tenerme miedo?» «Porque eres auténtica. Te has ganado tu lugar aquí. Ella simplemente lo compró con el apellido de su padre. En el fondo, sabe que nunca podrá compararse contigo». Ana reflexionó sobre estas palabras. «No quiero que nadie me tenga miedo. Solo quiero estudiar y hacer mi trabajo». «Lo sé, y eso es lo que te hace especial». Olga sonrió. «¿Quieres ser mi amiga?» Era una pregunta simple, pero para Ana significaba un mundo entero.
Por primera vez desde que llegó a la academia, no se sentía completamente sola. Sí, me encantaría. A partir de ese día, Ana tuvo una aliada. Olga resultó ser una amiga leal. Le presentó a otras chicas. María, hija de un empresario indio, alegre e ingeniosa. Sofía Rodríguez, una española con talento para la música. Leila Al-Said, una libanesa cuya familia era dueña de una editorial. Eran diferentes, pero las unía una cosa. Todas eran inteligentes, ambiciosas y no tenían miedo de ser diferentes de la multitud. Aceptaron a Ana tal como era, y pronto se formó un sólido grupo de amigas. Verónica lo notó y intensificó sus ataques, pero ahora eran menos efectivos. Ana tenía amigas que la apoyaban, la defendían, creían en ella. El verdadero punto de inflexión llegó al final del año escolar, durante el concurso anual de talentos de la escuela. Era un gran evento al que se invitaba a los padres, a los fideicomisarios de la escuela, incluso a algunos miembros de la familia real. Cada clase debía presentar un número. La clase de Ana decidió representar una escena de la obra de Shakespeare, El sueño de una noche de verano. En inglés, por supuesto. Verónica, naturalmente, asumió el papel principal de Titania, la reina de las hadas. Insistió en ello, y la mayoría de las chicas no se atrevieron a contradecirla. Pero una semana antes de la actuación, Verónica se acercó a la señorita Harrison, que dirigía la producción, con una propuesta inusual. Señorita Harrison, estaba pensando que sería increíble si representáramos la obra en varios idiomas, para mostrar el carácter internacional de nuestra escuela. Ana habla tantos idiomas. Quizás ella podría traducir algunas partes. La señorita Harrison se entusiasmó con la idea. Verónica, es una idea brillante. Ana, ¿qué te parece? Ana sospechaba. Verónica nunca había sido amable con ella. ¿Qué estaba tramando? Pero no podía negarse sin una buena razón. Por supuesto, señorita Harrison, puedo traducir. El plan era el siguiente. Algunas escenas serían en inglés, otras en francés, otras en árabe, otras en chino. Olga leería las partes en chino, Ana las partes en árabe y francés. Empezaron a ensayar. Y fue entonces cuando Ana se dio cuenta de la trampa. Verónica le asignó a Ana los monólogos más difíciles y largos, llenos del lenguaje arcaico de Shakespeare, que era increíblemente difícil de traducir manteniendo la rima y el ritmo. Y en los ensayos, criticaba constantemente a Ana. Eso no suena bien. ¿Estás segura de que lo has traducido correctamente? ¿Quizás necesitas la ayuda de un verdadero especialista? Ana entendió el juego. Verónica esperaba que fracasara públicamente, que se avergonzara delante de toda la escuela y los invitados. Pero Ana no iba a rendirse. Trabajó en las traducciones día y noche, consultando con el profesor Asís, tratando de encontrar un equilibrio entre la precisión de la traducción y la belleza poética. El profesor Asís la ayudó a entender algo clave. Ana, no intentes traducir palabra por palabra. Shakespeare escribía para el oído, no para el ojo. Encuentra equivalentes en la tradición poética árabe. Usa sus ritmos, sus metáforas. No lo hagas una traducción, sino una recreación. Y eso fue exactamente lo que hizo. Tomó los monólogos de Titania y los recreó, utilizando las estructuras de la poesía árabe clásica con sus complejas rimas y aliteraciones. El resultado fue mágico. Era Shakespeare, pero también era poesía árabe, ambos juntos, fusionados en algo nuevo y hermoso. Llegó la noche de la actuación. El gran salón de la escuela estaba lleno. Padres con trajes de noche, fideicomisarios con trajes, profesores, alumnos. Incluso Ahmad al-Rashid había venido, sentado en primera fila junto a Elena, que jugueteaba nerviosamente con su bolso. La actuación comenzó. La decoración era simple pero efectiva. Un bosque creado con telas drapeadas y luz proyectada. Las chicas interpretaron sus papeles con entusiasmo, si no siempre con maestría. Verónica estuvo bien, hay que reconocerlo. Tenía una voz fuerte y presencia en el escenario. Interpretó a Titania con una gracia altiva.
Luego llegó la escena que todos esperaban, el gran monólogo de Titania en árabe, interpretado por Ana. La luz del escenario se atenuó, dejando solo un foco sobre Ana. Estaba de pie con un simple vestido blanco. Llevaba el pelo suelto. En sus manos sostenía una flor, símbolo de la magia de la obra, y empezó a hablar. Su voz fluyó en el silencio del salón. Las palabras fluían como agua, como música. El árabe, con sus ricas vocales y complejas consonantes, sonaba como una canción. No solo leía las palabras, las vivía. Cada línea estaba llena de emoción, de comprensión del personaje. Incluso aquellos que no entendían árabe estaban hipnotizados. La pura belleza sonora, el ritmo, la pasión en su voz, era arte del más alto nivel. Cuando terminó, un silencio se apoderó de la sala durante unos segundos. Luego estallaron los aplausos. La gente se puso de pie. La ovación fue atronadora. Ana se quedó en el escenario, sorprendida por la reacción. Miró al público y vio a su madre con lágrimas en los ojos, a Ahmad aplaudiendo con una amplia sonrisa, al profesor Aziz, que había venido de sorpresa y asentía con orgullo. Cuando miró a Verónica, de pie a un lado del escenario, vio un rostro contorsionado por la ira y algo más. Envidia, comprensión. Ana no pudo decirlo con exactitud. Después de la actuación, muchos invitados se acercaron a Ana para felicitarla. Uno de los fideicomisarios, Lord Reginald Hertford, le estrechó la mano. Joven dama, ha sido una actuación sobresaliente. Ha traído un gran honor a esta escuela. La señora Westwood, normalmente estricta y contenida, abrazó a Ana. Siempre supe que eras especial, Ana, pero hoy has superado todas las expectativas. Pero el momento más importante fue cuando Elena abrazó a su hija, la apretó contra ella. Tu abuelo está mirando desde el cielo y sonriendo, cariño. Lo has hecho sentir orgulloso. Nos has hecho sentir orgullosos a todos. Verónica no se acercó a Ana esa noche. Se fue rápidamente con sus padres, sin despedirse de nadie. Pero al día siguiente en la escuela, Ana encontró una nota en su taquilla. La letra era pulcra, familiar. Ana, has ganado. Lo admito. Lo que hiciste ayer fue increíble. Te he tenido envidia desde el principio. Envidia de que te hayas ganado todo tú sola, mientras que a mí me lo han dado todo sin esfuerzo. Envidia de que tengas un talento real, y yo solo dinero y un apellido. No pido perdón por lo que he hecho, pero quiero una tregua. Si estás de acuerdo, me alegraré. Si no, lo entenderé. Verónica. Ana releyó la nota varias veces. Una parte de ella quería romperla, tirarla, vengarse por todos esos meses de acoso. Pero otra parte, la parte que se parecía a su abuelo, a su madre, la parte que entendía que el perdón es más fuerte que el odio. Esa parte ganó. Encontró a Verónica en el comedor durante el almuerzo. Se acercó a su mesa, donde estaba sentada sola. Su grupo habitual de amigas, aparentemente, se había distanciado después del fracaso de su plan. «Verónica», dijo Ana en voz baja. La chica levantó la cabeza. Sus ojos estaban recelosos. «Ana, he leído tu nota y acepto la tregua». Ana le tendió la mano. «Pero con una condición. Deja de fingir ser quien no eres. Tienes tus propias fortalezas. Encuéntralas, desarróllalas, no intentes ser otra persona». Verónica miró la mano extendida, luego el rostro de Ana y, lenta, vacilantemente, le estrechó la mano. Trato hecho. No fue el fin de los problemas. No hubo un momento mágico en el que todo se volvió perfecto, pero fue el comienzo de un cambio. Verónica se suavizó gradualmente. Comenzó a comportarse de manera más amigable. Incluso se unió al grupo de Ana a veces en la biblioteca, trabajando en sus asignaturas más débiles con una nueva determinación. Los años pasaron volando. Ana se graduó de la Academia de Santa Ana con las más altas calificaciones. Recibió una beca para la Universidad de Oxford, en la Facultad de Estudios Orientales. Continuó trabajando con Ahmad al-Rashid,
convirtiéndose en su principal intérprete en las negociaciones internacionales más importantes. A los 18 años, hablaba 12 idiomas con fluidez. La invitaban a conferencias de la ONU, reuniones de jefes de Estado, foros culturales. Se convirtió en el rostro de una nueva generación de intérpretes, jóvenes, talentosos, capaces de conectar mundos. Elena prosperó en su nuevo rol. No era solo una coordinadora, se convirtió en la mano derecha de Ahmad en la organización de eventos internacionales. Su experiencia, su capacidad para tratar a las personas con amabilidad y respeto, independientemente de su estatus, la hicieron indispensable. Se mudaron a un cómodo apartamento en un buen barrio, no lujoso, pero confortable, con 2 dormitorios, una cocina luminosa donde podían cocinar juntas, y un pequeño balcón donde Elena cultivaba hierbas y flores. El profesor Aziz se convirtió no solo en un maestro, sino en un querido amigo de la familia. A menudo venía a cenar, y pasaban las tardes discutiendo sobre literatura, política, filosofía. Olga, María, Sofía y Leila siguieron siendo amigas íntimas de Ana. Se dispersaron por diferentes universidades, por diferentes carreras, pero su vínculo se mantuvo fuerte. Se reunían regularmente, apoyándose mutuamente en todos los altibajos de la joven vida adulta. Incluso Verónica encontró su camino. Resultó que tenía talento para la fotografía. Empezó a estudiar, a trabajar, y pronto sus obras comenzaron a exponerse en galerías. Ella y Ana no se convirtieron en las mejores amigas, pero entre ellas se desarrolló un respeto mutuo. En su 18º cumpleaños, Ana recibió un regalo especial de Ahmad al-Rashid. Era un libro, la primera edición de los diarios de su abuelo, que Ahmad había encargado restaurar y encuadernar profesionalmente después de aquel incidente en la escuela. Cada página había sido restaurada, la tinta corrida, recuperada en la medida de lo posible, las hojas rotas, pegadas. Pero eso no era todo. Ahmad también había encargado la publicación de los diarios en una pequeña tirada, con un prólogo escrito por la propia Ana, en el que contaba la historia de su abuelo, su vida, su amor por los idiomas. «Esto no es solo para ti, Ana», dijo Ahmad en una pequeña recepción por su cumpleaños. «Es para todos aquellos jóvenes que piensan que su origen determina su destino. Tu historia demuestra que el talento, el trabajo y la determinación pueden cambiarlo todo». Ana sostenía el libro en sus manos. Las lágrimas corrían por sus mejillas. Abrió la primera página y vio la dedicatoria que ella misma había escrito. Al coronel Andrei Orlov, que creía que los idiomas construyen puentes. A Elena Volkova, que me enseñó la fuerza de la resistencia silenciosa. Y a todos los niños que se sienten invisibles. Se os ve. Vuestra voz es importante. Vuestra historia importa. Pero la vida no estuvo exenta de pruebas. En su 2º año en Oxford, mientras trabajaba en una conferencia particularmente importante sobre el proceso de paz en Oriente Medio, Ana se enfrentó a una situación que puso a prueba no solo sus habilidades lingüísticas, sino también su valentía moral. La conferencia se celebraba en Ginebra bajo los auspicios de las Naciones Unidas. Asistían representantes de los gobiernos israelí y palestino, así como delegaciones de Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea y los países árabes. La tensión era palpable. Era una de esas reuniones que podían hacer avanzar el proceso de paz o sumir a la región en una nueva espiral de conflicto. Ana estaba allí como intérprete junior, trabajando bajo la dirección de colegas más experimentados. Pero al tercer día de la conferencia, el intérprete principal de la delegación árabe enfermó repentinamente. Un infarto, afortunadamente no mortal, pero lo suficientemente grave como para ser hospitalizado. Los organizadores entraron en pánico. La sesión de mañana era crucial. Discusión sobre fronteras, asentamientos, seguridad, los temas más delicados. Necesitaban un intérprete del más alto nivel. Alguien que no solo dominara los idiomas, sino que entendiera los matices políticos, que pudiera permanecer neutral bajo presión. El jefe de la delegación árabe, un embajador de Jordania,
propuso a Ana. He trabajado antes con esta joven. No solo es competente, es excepcional. Confío en ella. Pero hubo objeciones. El lado israelí se mostró escéptico. Es demasiado joven. Esto es demasiado importante. No podemos arriesgarnos. Se convocó un comité especial. Ana tuvo que pasar una prueba rápida, traduciendo una serie de complejas declaraciones políticas del árabe al hebreo y viceversa, del inglés a ambos idiomas, manejando la jerga legal, las evasivas diplomáticas, la retórica cargada de emociones. La superó impecablemente. El delegado israelí, un hombre severo con el pelo canoso y una cicatriz en la mejilla, asintió a regañadientes. Sabe lo que hace, está bien, pero al primer error exigimos un reemplazo.